al libro del Levítico, específicamente capítulo 25 del libro de Levítico. Todo el capítulo 25 pues está relacionado con esta gran fiesta, con este mandato que es una gran celebración del Año Santo Jubilar. Los versículos sí que a nosotros nos interesan, porque sería imposible estudiar todo el capítulo 25. Los versículos que nos interesan son desde el versículo 8, capítulo 25, versículo 8 hasta el versículo 17. Por si acaso alguien tiene las Sagradas Escrituras en mano o le llegó la ponencia en PDF. Estos versículos nos ofrecen todas las indicaciones normativas para esta gran celebración. Como preámbulo, como introducción, podemos decir que el Año Santo Jubilar en principio es un tiempo, por eso es año, es un tiempo santo de júbilo, de alegría, con aspectos celebrativos litúrgicos, la parte celebrativa, la parte litúrgica, por supuesto que durante este tiempo es esencial, pero además tiene consecuencias, que es lo que nos tiene que interesar a nosotros, además de lo celebrativo litúrgico, tiene consecuencias reales prácticas respecto a la sociedad de Israel. Cierto es que esta ley, que esta celebración, que esta ley y celebración directamente para el pueblo de Israel en un contexto preciso, pero nosotros, obviamente, sabiendo de que la palabra es viva, vamos a extraer de esta ley muy precisa, muy particular, de esta celebración muy precisa, vamos a sacar aquello pues que nos interesa para nuestra vida espiritual, especialmente para nuestro servicio como catequista. ¿Cuáles son las grandes características del Año Santo Jubilar, de esta celebración del Año Santo Jubilar? En primer lugar, yendo de izquierda hacia derecha, desde abajo, de la parte izquierda hacia derecha. En primer lugar, lo más importante, o con lo primero que empieza esta celebración del Año Santo Jubilar, es con la idea del Shabbat. Shabbat significa cesar, no solo descansar físicamente, sino cesar, detenerme para estar disponible totalmente para Dios. O sea, detengo todo aquello que me puede impedir poder sentir y experimentar la presencia de Dios, me detengo para estar disponible, en total disposición para Dios. Entonces, lo primero del Año Santo Jubilar que tenemos que comprender es que es un tiempo de Shabbat, es un tiempo para cesar, es un tiempo para hacer un alto, es un tiempo para detenerme. ¿Detenerme de qué y para qué? Esa es la cuestión. También el año santo jubilar o el jubileo. El jubileo es un tiempo de expiación, es un tiempo de liberación. La libertad resalta como tema fundamental en este año santo jubilar. Es un tiempo para recuperar y regresar, para recuperar no solo lo material, cierto es que los bienes materiales se tienen que recuperar, que se tienen que regresar porque son de Dios, son un don de Dios. Pero también es un tiempo para regresar especialmente a la familia, que es un tema muy importante dentro del año santo jubilar. Después la tierra, hay otro tema que es importante. La tierra, no solo el hombre tiene que cesar, no solo el hombre tiene que hacer Shabbat, tiene que cesar, sino que la tierra también tiene que descansar. ¿Por qué? Porque la tierra es un don de Dios, la tierra como criatura de Dios necesita un tiempo de glorificación interna, la tierra es de Dios. Pero además la tierra en este tiempo se cesa el trabajo agrícola, el trabajo en la tierra, pero la tierra sigue produciendo, la tierra sin que se trabaje, sigue proveyendo al hombre lo necesario para su subsistencia. Significa que es un tiempo hermoso en el año santo jubilar para confiar más en la divina providencia. Y por último, el año santo jubilar tiene estos dos aspectos que siempre van de la mano, que son, por supuesto, amar al prójimo. En el año santo jubilar no podés dañar al prójimo, no podés perjudicar, que es la palabra bíblica, no podés perjudicar al prójimo,
no puedes perjudicar al prójimo y esto por supuesto que va de la mano con el santo temor a Dios. Saben ustedes que el santo temor a Dios es cumplir su palabra por amor. O sea, el temor a Dios en el Antiguo Testamento está relacionado de manera directa con el amor a Dios. Entonces, amor al prójimo, amor a Dios, son los dos últimos elementos que encierran toda esta gran celebración del Año Santo jubilar. Pasamos a la siguiente diapositiva. El contexto de esta gran fiesta, de este gran tiempo de, de júbilo, de alegría, nosotros lo tenemos en todo el libro de Levítico. Levítico 25, del 8 hasta el 55, nosotros hemos delimitado desde el versículo 8 hasta el 17. Tenemos que comprender que este mandato es parte de la gran ley o código de la santidad del Levítico. Esto es importante, es decir, la celebración del Año Santo jubilar es parte del código de la santidad, que significa que la celebración está enfocada, la finalidad de esta celebración es la santidad, la santificación del pueblo. O sea, no solo es tirar la casa por la ventana, la alegría no está desconectada de la santidad, de la santificación. No está desconectada de la santificación, que obviamente la santidad proviene de Dios. El libro de Levítico en su mayoría es un escrito de corte legislativo, ¿no? Quienes lo conocen, quienes lo han leído, saben pues que hay un montón de normas, de reglas, que a veces son un poco cansadas si no conocemos nosotros el contexto. Pero es un libro que especialmente, ¿cuál es el gran objetivo del libro de Levítico? Lo que quiere es que nosotros reconectemos con Dios, que nosotros nos reconciliemos con Dios, que nosotros volvamos a Dios y para ese volver, entonces el libro de Levítico propone una serie de normas, una serie de formas de sacrificios que nos permiten volver a Dios. Esto tiene que ver mucho con el Éxodo. Recuerden ustedes que en el capítulo 32 del Éxodo se acababa de formar una alianza con Dios y el pueblo en un descuido de Moisés y de Dios. En ese momentito el pueblo decide volver a esos antiguos ídolos de Egipto y entonces apenas se forma la alianza, el pueblo rompe la alianza con el Señor. Después por intercesión y misericordia del Señor, pues esta alianza se recupera, se restablece, se restaura. Sin embargo, ya queda un precedente. Cuando Dios baja al santuario, a la tienda, en el capítulo 40 del libro del Éxodo, Dios mora en medio del pueblo. Sin embargo, tiene que haber una manera, esta es la lógica propia del Levítico, tiene que haber una manera para hacer que el pueblo, cada vez que sea infiel a la alianza, pueda regresar. Para eso existe el libro de Levítico, para indicarle al pueblo, para ayudarle al pueblo, para indicarle al pueblo el camino para regresar a estar junto a Dios. Significa que todo el libro de Levítico es un gran libro de la reconciliación. Su finalidad es que el pueblo sea santo como Dios es santo. Para lograr esa santidad, pues entonces se necesitan unas formas, se necesitan unas maneras, y dentro de estas maneras del gran código de la santidad están las grandes celebraciones, y entre estas grandes celebraciones resalta la gran celebración del Año Santo jubilar. Se celebra este Año Santo jubilar para reconciliarse con Dios. Por eso es santo, porque se regresa a esa santidad querida por Dios, manifestada mediante la alianza que se hizo en el Sinaí. Vamos a ver ahora entonces qué nos dice Levítico 25 del 8 al 17. Vamos a ir viendo los versículos poco a poco para ir comprendiendo mejor su contexto, para ir comprendiendo mejor su contenido. Comenzamos con Levítico 25:8. Levítico 25:8. Levítico 25:8. En principio dice el Señor, contarás 7 semanas de años, 7 por 7 años, de modo que las 7 semanas de años
se sumarán 49 años. Entonces siempre hay 6 más uno, siempre hay se cumple este ciclo, se cumple este ciclo con un año sabático, el séptimo año siempre es un año sabático, y para que se pueda celebrar el año santo jubilar, tienen que haberse celebrado anteriormente 7 años sabáticos, 7 ciclos de años de restauración de descanso, 7 años sabáticos. Es decir, al cumplirse ese ciclo de 7 por 7, 49 al año siguiente. Entonces es un año particular, es un año muy especial, que yo lo llamo como el gran año sabático de los años sabáticos. El año santo jubilar es como el año sabático de los años sabáticos. Cuando se cumple ese ciclo, 7 por 7, 49 al año siguiente, se celebra un año que es muy particular, que es el año santo jubilar. Dice el texto que todos los años sabáticos son sábados, perdón, son sábados en honor de Yahvé. Significa que el año santo jubilar es como el gran Shabbat, el gran año, el gran sábado en honor al Señor, el gran año en honor al Señor. Pasemos al versículo siguiente, versículo 25:9. 25:9. Les decía a ustedes que esta gran celebración tiene dos ámbitos, ¿no? En primer lugar, para lograr la santidad con Dios, entonces tiene que haber en principio una reconciliación, una expiación, un perdón. Tiene que haber un perdón para que después este perdón se manifieste directamente en la sociedad, se comienza por dentro. No podemos estar exteriormente alegres, jubilosos, si por dentro llevamos la miseria del pecado, la mancha del pecado. Entonces, en primer lugar, pongo ahí, por ejemplo, abajo, el perdón es causa de la alegría. Todo comienza con la expiación. Todo comienza con la purificación, todo comienza con el perdón. Por eso dice Levítico 25:9. ¿Cómo comienza este año santo? ¿Cómo comienza este año santo jubilar? Entonces el mes séptimo, el día 10 del mes, entonces hará resonar el estruendo del shofar. Shofar significa tal cual cuerno. Entonces hará resonar el estruendo del shofar, del cuerno. ¿Cuándo? Entonces el día de la expiación, que como ustedes saben es el Yom HaKippurim, o en singular sería Yom Kippur. Entonces el día de la expiación harán resonar el cuerno por toda su tierra. Entonces, el año santo jubilar comienza el día de las expiaciones, el día 10 del séptimo mes, que sería más o menos para nosotros entre septiembre y octubre. La señal que marca el inicio es el sonido. Es importante el sonido en el año santo jubilar. La señal que marca el inicio es el sonido o el estruendo bélico del cuerno del shofar por toda la tierra. Este día de expiación se debe notar. Por esta razón, el sonido y la música son fundamentales para expresar el júbilo. El fuerte sonido de un cuerno, de una trompeta, para nosotros puede viajar más allá del grito humano. La celebración entonces de la expiación o el inicio del gran año santo jubilar se daba según las indicaciones del mismo libro de Levítico, las indicaciones de Levítico 16, 23, 26 al 32, y todavía se recuerda en el libro de los números 29 del 7 al 8, del 7 al 11. En pocas palabras, para obtener la expiación, expiación significa perdón, liberación, sanación, limpieza. Entonces, para obtener la expiación, se purificaba incluso el santo de los santos, se purificaba todo. Se purificaba la tienda, se purificaba el altar, se purificaban los propios pecados del sacerdote, los de su familia, de su casa, se purificaba todo el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, todo comienza con una gran purificación. Aquí queda claro que al final el Señor quiere que nosotros nos reconciliemos con Él.
Para iniciar el año santo jubilar necesitamos reconciliarnos con Dios, necesitamos reconciliarnos con los demás y por supuesto necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos. Pasamos a los versículos siguientes porque el versículo 13 prácticamente repite parte de lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Declararán santo, no siempre se declara santo un tiempo, solamente los sábados tenían esta categoría de santidad. En este caso, el año santo jubilar, valga la redundancia, es un año santo, se declara santo, es un tiempo de santidad. Declararán santo el año 50 y proclamarán por el país, en primer lugar, la liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, un yobel. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. En este año jubilar, dice después el versículo 13, como resonancia de este versículo 10. Entonces, en este año santo jubilar, recobrarán cada uno su propiedad. Aquí lo primero que llama la atención es ese imperativo de santidad. En hebreo sería Bekidashtem. Es un imperativo absoluto. Es un mandato, es una ley. Es decir, no es una opción el hecho de que yo quiera ser santo o de que yo deba ser santo. Para el Señor es un mandato absoluto. Desde el Señor es un mandato, para el libro de Levítico, que proclama directamente la palabra del Señor, es un mandato absoluto. Un imperativo que tiene que ser todo el año, no solo un día, no solo una semana, sino absolutamente todo el año santo, todo el año jubilar, como si todo el año se tratase más o menos en paralelismo de un gran sábado, de un gran Shabbat, todo el año, de principio a fin, es como si fuese un gran sábado, como si fuese un gran Shabbat. Y es que precisamente al ser declarado un año santo, sagrado, tiene dones espirituales. Ya decíamos el de la expiación, el del perdón de los pecados, el de la reconciliación. Pero también tiene, como decía al principio, frutos que son externos, frutos que se tienen que manifestar en el ámbito social. La primera consecuencia práctica, como le llamo en este caso, la primera consecuencia práctica del año santo jubilar es la liberación. Esta palabra es importante porque de hecho que esta palabra nos conecta después con todo el mensaje de Jesucristo. Jesucristo continuamente está hablando de Deror, de la liberación en sentido general, en sentido total. Jesucristo vino directamente a liberarnos, vino a dar inicio a este año santo jubilar que es eterno desde el misterio de Cristo. Pero en el ámbito social israelita, entonces en primer lugar, el año santo jubilar, después de esa purificación, tiene que ser un año de liberación. Se tienen que liberar todos, todos aquellos que se habían vendido para pagar sus deudas, que se habían endeudado, que lo habían perdido todo a nivel material, que habían perdido sus bienes, que habían perdido su herencia, la herencia del padre o del clan, de la familia. Todos al final tienen que ser liberados. ¿Para qué? Entonces hay un objetivo, pero todos al final tienen que ser liberados. La segunda consecuencia práctica es la recuperación de los bienes materiales o de las propiedades. Entendemos esto, pues el campo, las herramientas, incluso el ganado, todo aquello que era de la familia, pues se tiene que recuperar. Obviamente, remarco este aspecto porque es importante. Miren, no entendamos siempre las Sagradas Escrituras de manera fundamentalista, porque si no se nos haría un alboroto en la sociedad moderna. ¿Se imaginan ustedes que de repente vayamos al banco a decirle, miren, es el año santo jubilar, necesito que todo el préstamo, la hipoteca de la casa sea condonada? No podemos actuar hoy en día con nuestras leyes modernas de la misma manera
como se actuaba en ese contexto que era, de hecho, era una teocracia, no funcionaba de la misma manera. Entonces, seamos un poquito prudentes en ese sentido, leamos obviamente las Sagradas Escrituras desde Cristo. El Levítico se tiene que leer desde Cristo, del misterio de Cristo, porque si no, aquí podemos patinar o podemos malinterpretar el texto. No es que yo voy a ir a la venta y decirle, mira, todo lo que te he fiado y está anotado en el cuaderno, como es año santo jubilar, tiene que ser condonado. Nosotros esto, ¿verdad? Sacándolo de ese contexto muy propio del pueblo de Israel, esto nosotros lo tenemos que entender más en sentido espiritual, porque si no, entraríamos en conflicto incluso entre nosotros mismos. Entonces, toda esta ley que tiene un contexto histórico preciso en el pueblo de Israel, de hecho que en el pueblo de Israel que está regresando a la Tierra Santa desde Egipto, tenemos que leerla, obviamente, todo este contexto, estas leyes, esta ley precisa del año santo jubilar, tenemos que leerlo desde Cristo. Entonces, esa recuperación de los bienes materiales, nosotros lo entendemos más bien desde la recuperación de los dones o de la gracia, de los bienes o de los dones que hemos perdido por nuestra elección por el pecado. Entonces, la segunda opción, dentro del contexto propio del Levítico, la segunda consecuencia es la recuperación de los bienes materiales o de la propiedad, porque todo ha sido un don de Dios. Todo ha sido un don de Dios, incluso aunque yo lo haya perdido por mis malas decisiones o por injusticia, lo que sea, al final, en el año 50, puedo recuperar absolutamente todo. Usando una palabra moderna, sería como un reinicio, ¿no? Como hacer un reset a la computadora de la vida, y entonces todo vuelve a su estado de fábrica, a su estado original. La tercera consecuencia práctica del jubileo dentro de la sociedad de Israel, del pueblo de Israel, es la recuperación de la familia, que para mí, pues esto tiene que ser uno de los aspectos, o quizás el aspecto más importante en este año santo jubilar. En el año santo jubilar se recupera la mishpacha, se recupera la familia, que es un don de Dios, que es un don absoluto de Dios. La propuesta entonces del año santo jubilar prácticamente es un volver a ese estado. Si pasamos a la siguiente diapositiva, es un volver a ese estado originario de la libertad querida por Dios. O sea, al final lo que nos está presentando, lo que está diciéndonos el año santo jubilar, en pocas palabras, es que regresemos al paraíso. ¿Por qué? Porque si recuperas tu libertad, dejas de ser un esclavo, entendámoslo en sentido espiritual, pero también incluso en un ámbito, en ciertos ámbitos sociales. Si recuperas tu verdadera libertad por Cristo, si recuperas tus propiedades, tus dones, en nuestro caso la gracia, los bienes espirituales, si recuperas la familia, que también es un don de Dios, puede ser que sea a veces un espacio de herida, que no tiene que serlo, pero a veces es un espacio donde nos herimos, donde nos fracturamos, nos dividimos, cuando permitimos que el demonio entre en la familia, pero al final, dentro del proyecto de Dios, la familia es una institución sagrada y es un don del Señor. Entonces, si recuperamos la libertad, la propiedad, si recuperamos la familia al final, estamos regresando al paraíso. Esa comunión y esa unidad es, para algunos quizás puede ser ideal, pero eso es lo que quiere el Señor para nosotros, eso es lo que quiere Dios para nosotros. La propuesta entonces es un regresar al estado originario de libertad querido por Dios. Y para vivir en libertad, pues el hombre necesita de su familia, necesita de tener igualdad de condiciones económicas, que esto es lo que siempre ha dicho la Iglesia en su propuesta social, en su doctrina social. Entonces necesita de esa igualdad de condiciones. También la tierra es necesaria, las propiedades son necesarias, pero yo resalto aquí sobre todo el don de la familia, el don de la familia. El mensaje entonces es claro. La esclavitud, porque este es como el mensaje central del año santo jubilar,
junto con el tema de la expiación. La esclavitud como forma de pago, incluso justa, no podía ser permanente, porque desde el éxodo el concepto de libertad ya era parte esencial del pueblo de Dios, concepto que nosotros lo comprendemos mejor desde Cristo. Nada ni nadie, ni siquiera la propia persona, ni siquiera nosotros mismos tenemos o tiene que ir contra la libertad querida y donada por Dios. En un año santo jubilar el perdón o remisión de los pecados permite entonces que haya reconciliación con Dios, haciendo una recapitulación, permite el año santo jubilar que haya reconciliación con Dios, con uno mismo, con la familia, con el pueblo, la sociedad. Es decir, que es el año para regresar a casa, para regresar a ser persona, una persona digna, con condiciones, con valores, para regresar a Dios, para regresar a uno mismo. Es el tiempo para regresar. Pasamos a los versículos siguientes, 11 y 12. La idea aquí es clara. La confianza, el año santo jubilar es un tiempo para recobrar la confianza total en la divina providencia. Les decía entonces que este año santo, este año 50 es un tiempo para recuperar la confianza en la divina providencia. Porque, ¿qué es lo que dicen estos versículos 11 y 12? El año 50, este año 50, será para ustedes año jubilar. No sembrarán, ni segarán los rebrotes, ni vendimiarán la viña sin podar, porque es el año jubilar, que será sagrado. Vuelve este tema de la santidad, de lo sacro, de lo santo, porque será sagrado para ustedes. Comerán lo que produce el campo. ¿Se imaginan ustedes un año entero? Es más, el año santo jubilar va después de un año sabático. También en el año sabático no se podía trabajar la tierra. El año 49 no se trabajaba la tierra, el año 50 tampoco se trabajaba la tierra. ¿Se imaginan ustedes vivir sin trabajar 2 años? Vivir solamente de lo que produce naturalmente, de lo que produce la tierra. Pues obviamente que la invitación aquí es una invitación a confiar, a creer totalmente en la divina providencia. Si yo no trabajo la tierra, si no estoy trabajando la tierra, que es la que me da de comer, que es la que da el fruto para que pueda comer, entonces si no trabajo, ¿quién me va a dar de comer? La respuesta es Dios mediante, obviamente, mediante, mediante la, mediante la tierra. El año santo jubilar, entonces al ser el gran año sabático o este gran sábado en mayúscula, también es un tiempo para la liberación de la tierra, pues esta debe cesar o descansar para Dios. Sin el usufructo entonces de la tierra que le pertenece a Dios, el hombre está obligado o está orientado a confiar, repito, totalmente en la divina providencia que alimenta a su pueblo sin necesidad del trabajo. Para esto dice de hecho el mismo texto de Levítico 25, en los versículos 21 y 22, que, claro, el Señor lo piensa todo. El Señor ha dicho que en el año sexto se va a recibir una bendición especial que dará para comer durante 3 años. Es decir, que el Señor siempre tiene una solución. Si dice la ley de Levítico que se va a descansar el año 49 y el 50, 2 años sin trabajar para nosotros es excesivo, pero si el Señor manda que se descanse el año 49 y el año 50 es porque ya en el año sexto, que sería en este caso en el año 48, se ha multiplicado lo que se ha trabajado para que se pueda alimentar la familia de ahí durante 3 años. Es decir, el Señor siempre que propone algo, siempre da también la solución, siempre da la resolución, aquello que resuelve. La idea que está aquí incrustada, que es medular, es al final
la gran teología jubilar para el día séptimo, para el día del Shabbat. Porque un hombre a quien se le ha perdonado y recuperado todo, imagínense ustedes ustedes son libres, recuperan absolutamente todo lo perdido, recuperan la familia. Qué es lo que te hace falta? Absolutamente nada. Entonces, si has sido liberado, si has recuperado todo, si has recuperado incluso tu familia, que es el don más preciado, significa que estás interiormente en total disposición ante Dios y para Dios. El hecho de que haya una restauración de todo es para que tu tiempo en el año santo jubilar sea para Dios. Si ya no hay preocupaciones de esclavitud, de deudas, de separación o división con la familia, significa que tu interior, tu mente, tu cuerpo, tu corazón, todo está libre, todo está absoluto. Si no tenés que trabajar, lo tenés todo a la mano, significa que todo tu tiempo tiene que ser para Dios. Prácticamente es el paraíso, es el cielo. Si no tenés que trabajar, todo lo tenés a la mano, tenés comunión plena con tu familia, tenés comunión plena con la sociedad, al final significa que ya estás en el cielo. Esa es la gran propuesta del Año Santo Jubilar. Es un preámbulo, no es es una pregustación, podríamos decirlo, de lo que vamos a tener en el paraíso. Pasamos al siguiente texto, que ya prácticamente son los finales, versículos 14 y 16. Versículos 14 y 16. La caridad, aquí lo he puesto en la parte de arriba, la caridad y la justicia para con el prójimo, en principio es manifestación de la santidad que es querida y mandada por Dios, porque es un mandato, no solo es parte de su buena voluntad, sino que lo impera, lo manda. Entonces, la caridad y la justicia para con el prójimo es santidad y por supuesto que es causa de júbilo. ¿Qué dicen estos dos versículos que son un poquito técnicos? Si venden algo a su prójimo o le compran algo, que nadie perjudique a su hermano. La palabra clave ahí es perjudicar. Que nadie perjudique a su hermano. Comprarás a tu prójimo atendiendo el número de años transcurridos después del jubileo y según el número de años de cosecha que quedan, te fijará él el precio de venta. A mayor número de años, mayor será el precio de la compra. Cuantos menos años queden, tanto menor será su precio, porque lo que él te vende es el número de cosechas. Significa que el año santo jubilar, el año jubilar, pretende ser en primer lugar una norma que fomente y proteja las relaciones fraternas en la compra-venta justa de los bienes. En segundo lugar, regula el valor de la propiedad, ya que la norma jubilar establece que el objeto de lo vendido son las cosechas potenciales y no la tierra en sí. ¿Por qué? Nosotros lo sabemos, porque la tierra, en el ámbito de la tierra prometida, en el contexto de Israel, lo que sería Canaán o Palestina, Palestina según los romanos, la tierra santa es de Dios, la tierra le pertenece a Dios y no al hombre. No es el hombre el dueño de la tierra, sino Dios. Según la teología propia de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Por esta razón, un terreno que potencialmente daría 40 cosechas, pues es mucho más valioso que uno que simplemente va a dar 5 cosechas. Entonces, esta propuesta quizás es utópica para el mundo, nosotros la podemos traducir después pues, en nuestra doctrina social, en nuestra praxis social de muchas maneras. Entonces, esta propuesta quizás es utópica para muchos, pero al final pues es un tipo de muro que protege, que restringe a quienes querían usar en principio la tierra como ejercicio de dominio y a su vez protegía al más necesitado, protege al que cae en un tipo de gracia sobre los bienes, al desgraciado, en ese sentido, al que pierde la gracia, al que pierde la tierra. Entonces le daba otra oportunidad de redención o de rescate.
sin duda alguna, esta parte de la ley pues manifiesta la divina voluntad del hombre. El hombre para Dios tiene que ser libre. Y la tierra es un medio, la tierra no tiene por qué esclavizar al hombre. La tierra no está como don de Dios, no está hecha para esclavizar al hombre. Pasamos al último versículo y después vamos a ver algunos elementos prácticos para para nuestro servicio como catequesis, para lo que a nosotros nos compete. El último versículo, que es el más pequeño, pero es el que más dice. Dice así, ninguno de ustedes perjudique a su prójimo. Punto. Esto está en relación con el versículo anterior. Entonces se vuelve a repetir esa palabra, ninguno perjudique, ninguno dañe, ninguno tenga mala intención, ninguno tenga dolo, podríamos decir, ninguno perjudique a su prójimo. Y en segundo lugar, que esto lo dice todo, y teme a tu Dios, santo temor a Dios, teme a tu Dios, porque yo soy Yahvé, su Dios. Significa, para terminar eh, esta parte del 7 del 8, perdón, al 17, de los versículos 8 al 17 de este capítulo 25, significa que para la ley, para la normativa, para este código de la santidad que habla sobre el año santo jubilar, eh, lo más importante es, en primer lugar, el amor al prójimo. Lo más importante es el amor. Si no perjudicas a tu prójimo, es porque le amas. O sea, si le amas, no lo vas a perjudicar, por supuesto. Entonces, lo más importante es no perjudicar, no dañar al prójimo, es decir, amar al prójimo. Y a la vez este mandamiento del amor al prójimo, de amar al prójimo, de no perjudicar al prójimo, está unido al santo temor a Dios. Quien teme a Dios, según las mismas sagradas escrituras, quien teme a Dios es porque guarda los mandamientos y guarda los mandamientos por amor. Quien teme a Dios al final es porque le ama. A ese santo temor no es un miedo irracional e incomprensible, sino que al final el santo temor es el reconocimiento de Dios que es omnipotente, que es cierto, después se va a revelar como un padre, pero no deja de ser omnipotente. Entonces ese santo temor de Dios es el reconocimiento de Dios por quien es, que ya después Jesucristo lo revelará directamente como un padre. ¿Ya? Pero para llegar desde Levítico hasta Jesucristo hay buen trecho. Entonces el santo temor a Dios en el texto sagrado del libro de Levítico es una manera de decir que hay que amar a Dios, en pocas palabras. Muy bien, podríamos decir algo sobre el Nuevo Testamento, sí. Pero claro, este ya es otro tema y es bastante extenso, porque al final todo el evangelio es, digámoslo así en pocas palabras, todo el evangelio es un gran año santo jubilar. La, la, la proclamación directa de que el reino de Dios está cerca o de que ya está, dependiendo de qué evangelista leamos. Entonces, la proclamación directa de Jesucristo de que el reino de Dios ya está o de que está cerca, que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios está cerca, al final es una proclamación de ese júbilo, de ese año santo, sagrado, jubilar, de ese año que es santo y que provoca alegría, que provoca júbilo en nosotros. Al final Jesucristo pues ha venido directamente a hacer un deror, ha venido a hacer una liberación total. Jesucristo también permite que haya reconciliación con Dios. Estoy haciendo un resumen muy rápido. Entonces permite que haya reconciliación con Dios. A eso ha venido, a ser pontífice, a ser puente. Entonces permite que haya reconciliación con Dios, expía nuestros pecados para que nos reconciliemos con Dios. Y además Jesucristo permite que nosotros seamos liberados, que recuperemos la gracia perdida por el pecado original, por la desobediencia. Y además Jesucristo ha venido para que todos seamos uno. La intención de Jesucristo es esa unidad de la iglesia, esa unidad de la familia, ese recuperar la familia. Si yo soy liberado por Jesucristo, yo recupero ese estado de gracia
que me impedía a mí estar en comunión con los demás. En este caso, directamente pensemos, por ejemplo, en nuestra familia. Les digo, hablar sobre este tema en el Nuevo Testamento es bonito, pero por supuesto que requiere de un tiempo más pausado, más calmado para poder disfrutarlo. Pero las bases están ahí, las bases como figura de aquello que dirá, de aquello que proclamará y de aquello que realizará Jesucristo en el Nuevo Testamento, las bases están ahí directamente en el libro de Levítico. La palabra de Dios nunca pasa, de hecho. La palabra de Dios en Jesucristo no es anulada, no es abolida, sino que llega, como dice Mateo, San Mateo llega a su cumplimiento, a su plenitud, a su totalidad. Entonces, todo esto que dice Levítico en Jesucristo tiene un pleno sentido. ¿Qué podemos sacar? Porque somos catequistas, incluso yo como sacerdote, colaborador de mi obispo es el gran catequista, yo como sacerdote también soy catequista, ustedes son catequistas, todos aquí somos catequistas. ¿Qué podemos resaltar o destacar de esta ley del año santo jubilar, de este tiempo de gracia, de reconciliación, de descanso para nuestro ministerio? Aquí creo que cada uno de una hermenéutica hermosa puede sacar muchísimas cosas. En principio, creo que al final puse sí. Entonces, en principio, de manera general, la invitación para nosotros catequistas en este año santo jubilar es que hagamos Shabbat, que hagamos Shabbat. ¿Qué significa hacer Shabbat? ¿Cómo lo traducimos a la vida? En primer lugar, pues significa que hagamos un alto. Diríamos nosotros que hagamos un stop, que cesemos de hacer cosas para Dios, que nos detengamos de hacer cosas para Dios y que estemos más para Dios en la catequesis. Porque a veces somos no es que lo de Marta estuviera mal, lo que pasa es que ella estaba distraída, dice el texto, ese es el pecado de la pobre Marta, porque el servicio es obviamente bueno y necesario y el mismo Jesucristo vino a servir, pero a veces somos muy Martas y pocos Marías, ¿no? Usando esas dos figuras del Evangelio. Somos muy Martas y pocos Marías, especialmente en la catequesis. Queremos, queremos hacer mucho, pero se nos olvida que al final, dependiendo de nuestra unión con Dios, pues eso que hacemos será para glorificación del mismo Dios y tendrá frutos en abundancia. Entonces, en este año santo jubilar, el Señor nos invita a que pongamos un alto, ¿no? Un alto. Es hora en este año santo jubilar, es hora de detenerse, es hora de hacer Shabbat, de cesar y repensar incluso las cosas, ¿no? De verlas desde otra perspectiva. También sería, por ejemplo, un ejercicio muy bonito de pensar en este tiempo, porque siempre marca un antes y un después, de pensar en este tiempo a cuántas personas hemos acompañado en el ministerio de la catequesis. Desde que comencé hasta el día de hoy, desde el año 90, 2000, 2020, hasta el día de hoy, a cuántas personas he acompañado, a cuántas personas he testimoniado mi fe a los niños, jóvenes o adultos, cuántas personas me han escuchado hablar de Cristo y cuántas personas han visto a Cristo en mí en la catequesis. Ah, hay que hacer un alto, especialmente el año santo jubilar nos invita a hacer un Shabbat de aquello que estábamos haciendo o que estamos haciendo, para que reflexionemos y nos unamos obviamente más a Dios. En segundo lugar, les decía pues que este año santo tiene que ser un año de acción de gracias. ¿Cuánto bien han hecho ustedes en sus catequesis? No todo ha sido malo, porque a veces el demonio nos mete en la cabeza de que todo es malo, que somos muy limitados, que la catequesis se da mal, que usamos métodos antiguos, que los nuevos solo usan métodos nuevos. Y entonces hay mucha voz del demonio que a veces se mete en nuestras orejas, en nuestros oídos cristianos. Pero no todo es malo, por supuesto que no, si no la fe ya esto hubiese terminado y ya Cristo hubiese regresado. Pero no, estamos en un proceso, estamos haciendo camino y eso es importante reconocerlo. Si hemos llegado hasta el día de hoy, en este caso 2025,
caminando y perseverando es por gracia de Dios y hay que darle gracias a Dios. Entonces es un tiempo para decir, estoy cansado, pero ha valido la pena este esfuerzo. Estoy muy cansado, pero esto ha valido la pena. En tercer lugar, el año santo jubilar para nosotros tiene que ser un año santo de expiación y de reconciliación con Dios, con los demás y con uno mismo. Solo el que es liberado puede liberar a otros mediante el perdón. Si vos querés ayudarle a alguien a liberarse, primero deja que Dios te libere. Primero, sé liberado por el amor y el perdón de Dios. Solo el que es liberado puede ayudar a otros a liberar, si no los vas a encadenar más. La catequesis tiene que proclamar y promover siempre la libertad que provoca el estar con Dios. Ustedes, catequistas, palpan directamente la triste realidad que viven muchos de sus niños y de sus jóvenes, también de los adultos. Y es cierto, aunque no siempre ustedes eh, pueden solucionar los problemas que tienen esos niños, esos jóvenes, pero sí pueden manifestarle el amor, la ternura de Dios en ese tiempo, en ese breve espacio que los tienen ahí delante de ustedes, para que ellos descubran que no todo es trompón y patada, como decimos nosotros. Si vos, catequista, mostrás esa ternura de Dios, entonces el niño, el joven, el adulto comprenderá que en el mundo no hay solamente odio, división, que en el mundo no hay solo guerra. Si vos en tu catequesis manifestás a Cristo verdaderamente, el niño y el joven van a descubrir pues que Dios amor existe verdaderamente. Y quizás alguno puede decir, pero eso es poco. Quizás, pero el Señor con poco puede hacer mucho. Entonces, si vos le manifestás a ese niño, aunque sea en unas 2 horas de catequesis, que Dios es amor, eso le puede transformar a ese niño, a ese adulto, a ese joven. Puede ayudarle en su proceso de conversión, de transformación, de acercamiento a Jesucristo. En cuarto lugar, en este año santo jubilar hay que enseñar a los niños a confiar en la divina providencia, que es lo que nos encierra, nos dice el texto de no trabajar, en pocas palabras, no, no hacer producir a la tierra fuerza. Entonces, en la catequesis hay que enseñar a los niños a confiar en la divina providencia. ¿Por qué? Porque el mundo tiene su propia manera, su propio método, su propio estilo, y generalmente el mundo lo que dice que pues si querés llegar a la cima, vas a llegar a la cima pisoteando a los demás con puro esfuerzo, trabajando de sol a sol, y eso en parte es verdad, pero el mundo al final no menciona a Dios en todo este proceso. Y es lo que ustedes catequistas tienen que aprender a enseñarle a los chavalos, a confiar más en la divina providencia. No todo es sudor en la vida, no todo es esfuerzo. El esfuerzo es importante, es más, el esfuerzo es necesario desde Dios y con Dios. Pero si no está Dios, ese esfuerzo va a ser vanidad de vanidades, va a ser inútil, va a ser simplemente inútil. Entonces, en la catequesis hay que enseñarle a los niños a confiar. ¿Cómo? Pues ustedes son más creativos que yo, por eso son catequistas de tiempo completo, directo con los niños. Ustedes sabrán cómo enseñarle al niño a confiar en la divina providencia. Por último, en la catequesis hay que enseñar, en primer lugar, parece de cajón, pero es que es la realidad, no podemos decir otra cosa. Si no, seríamos unos mentirosos. Tenemos que enseñar esto, por supuesto, porque es lo que nos ha enseñado Jesucristo. Entonces, en la catequesis hay que enseñar el amor al prójimo y obviamente que hay que enseñar el santo temor o el amor a Dios. Nuestros niños y jóvenes están creciendo, ustedes lo saben, en un mundo que a veces les enseña, como decía antes, que para llegar a la cima hay que dañar, hay que perjudicar a los demás. No me importa por quién tenga que pasar para llegar a, pero eso no es lo que nos ha enseñado Jesucristo. A veces la competencia no es sana ni santa, obviamente. La competencia en el mundo que nos enseña el mundo es para llegar allá, pues yo tengo que pasar encima de esto, pero obviamente que eso no es lo que nos enseña Jesucristo nuestro Señor. ¿Y a quienes les toca en primer lugar? Pues a los padres, obviamente, enseñar esto, enseñar el amor al prójimo y el amor a Dios a los padres, pero especialmente el Señor los ha puesto a ustedes para que les hablen de esto. A veces
nos preocupamos mucho por el tema de la memorización que es necesaria en la catequesis, pero poco manifestamos el tema fundamental de la catequesis, que es enseñar a amar. Enseñar a amar, así como Jesucristo me ama a mí, yo amo a Jesucristo, tengo que enseñarle a los niños a amar. Entonces, amar, ya saben, en esta triple faceta, en este trípode del amor, que es amor a Dios, amor al prójimo y amor a uno mismo. Muy bien, les agradezco mucho la escucha atenta, la participación. Que el Señor bendiga su ministerio y ha sido verdaderamente un júbilo, ha sido una alegría pues estar con ustedes aunque sea mediante este espacio, que también es un espacio de comunión virtual, pero no deja de por ello ser real. Bueno, rezamos un Ave María a nuestra Madre de la Esperanza, que ella nos acompaña en este camino de regreso al cielo, en este camino de regreso a experimentar y a disfrutar de ese júbilo sin fin que vamos a tener en el paraíso. Por eso juntos le decimos a la Virgen, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sor María Romero, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, que vivan el júbilo de ser catequistas todos los días.